todos y todas. En un primer momento, bueno, me gustaría agradecer a los presentes por estar acá, por encontrarnos en esta ponencia y también por formar parte del Cuarto Congreso Nacional de Estudio de Administración Pública. Además, en este sentido, me gustaría también agradecer a la Sociedad Argentina de Estudio de Administración Pública, primero que nada por, bueno, por posibilitar y generar estos espacios de discusión, de encuentro, de reflexión sobre la administración pública, sobre la ciencia política y también sobre las ciencias sociales. Creo que estos espacios siempre son muy valiosos y aportan a nuestra profesión y a nuestra disciplina. Bueno, mi nombre es Priscila Montero y seré quien coordine esta ponencia, quien lleva adelante la coordinación en este encuentro que vamos a tener virtual y híbrido con las personas que se encuentran en el aula también. Soy licenciada en Ciencia Política, egresada por la Universidad Nacional de Rosario, particularmente por la Facultad de Ciencia Política, por nuestra querida FC Polit, y bueno, y soy docente también de la Facultad de Ciencia Política. La ponencia que estaremos desarrollando hoy se titula Abordajes locales para problemas públicos complejos, que bueno, justamente lo que vamos a hacer va a ser una reflexión de tres tesinas de grado, de tres trabajos que nosotras venimos, digamos, desarrollando y que venimos trabajando hace algunos años, que son justamente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, cuya conexión, cuya conectividad y cuya línea, digamos, que vincula a estos tres trabajos y por lo cual nosotras decidimos justamente hacer esta ponencia en conjunto, es justamente el intento de brindar una solución posible desde los gobiernos locales. En este caso nos vamos a centrar particularmente en la ciudad de Rosario, a justamente estas demandas que en la mayoría de los casos, y muchas veces vemos, digamos, desde nuestra disciplina, que exceden justamente a las funciones específicas y a las capacidades que puede llegar a tener un gobierno local. Entonces, en estas intervenciones, en estos análisis de políticas públicas y de programas que vamos a estar desarrollando, justamente van a ser intervenciones específicas a estos problemas sociales complejos. Que bueno, que justamente, digamos, estos problemas, al tener esta complejidad social, están justamente caracterizados por estar vinculados con diferentes sectores y justamente por la coordinación multinivel, con diferentes actores, con diferentes lógicas y marcos mentales de esos actores, con diferentes cuotas de poder que obviamente complejizan el escenario y bueno, y hacen, digamos, estos problemas públicos complejos. De esta forma, el panel que vamos a desarrollar hoy va a estar conformado, como mencioné anteriormente, por tres paneles. En un primer momento van a disertar Greta Ambrogi y Ayelen Posinkovich. Greta y Ayelen también son egresadas de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, son licenciadas en Ciencia Política, y ellas van a estar reflexionando sobre la movilidad ciclista con perspectiva de género en Rosario. En un segundo momento va a estar disertando y reflexionando Nancy Benítez, quien también es licenciada en Ciencia Política por la UNR, y ella nos va a estar comentando un poco acerca justamente de los consumos problemáticos desde un abordaje local. El título de su panel es Plan de Prevención de Consumos de Alcohol y Sustancias Psicoactivas en la Municipalidad de Rosario. Y por último, María del Mar Falagán, también licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Política y de la UNR, junto con quien les habla, vamos a estar hablando un poco de las medidas de acción positiva en los gobiernos locales, específicamente en la experiencia del cupo laboral travesti trans en la ciudad de Rosario. ¿Sí? En un primer momento, bueno, vamos a desarrollar justamente las tres exposiciones y al final nos vamos a tomar entre unos 10 y 15 minutos para, si alguien quiere hacer una pregunta, si queremos hacer una reflexión final, hacer algunos comentarios, en un momento más distendido justamente para cerrar la ponencia. Yo voy a estar compartiendo las presentaciones, así que voy a proceder ya a compartir pantalla y darle la palabra a mis compañeras, a Yelén y a Greta, que cuando gusten pueden comenzar la presentación. Yo me voy a silenciar, así tampoco interrumpo con algún sonido y voy a comenzar a presentar. ¿Podés compartir, Pri? Sí, creo que puedo. Un minutito. No, por los de los permisos te decía.
Sí, sí, pero me parece que voy a poder, porque acá me deja la opción. Sí, sí. No hay aire, pero no sé si tenemos el control. Ah, no, el control es eso, el cuadrito que está allá. Ahí. Ah, sí. ¿Quiere que lo prenda? No, 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 ok. La ventana está bien. Sí. Ok. ¿Y el canal de ruido ambiente? Ah, sí, ahí estamos. Sí, tapan. ¿Ustedes ¿Tapamos? bien? ¿Ven la presentación? Sí, el tema es que nos poníamos acá por el tema del micrófono. ¿Ustedes nos escuchan? Ok. Bueno, Sí, sí, se si no, escucha. después nos cambiamos de lugar. ¿Estoy bien? Ok. Bueno, la primera, me cuesta un poquito como a ver a dónde, si miro acá, si miro acá, si miro acá. Así que bueno, voy a intentar, disculpen esto de la habilidad, no es lo mío. Bueno, la primera ponencia sobre o la primera presentación que vamos a hacer es sobre la ponencia denominada Reflexiones sobre la movilidad ciclista con perspectiva de género en Rosario. Esta ponencia, bueno, les presento, yo soy Ayelen Posinkovich, Greta Ambrogi es la que escribió esta tesina. Gre, saludada. Hola, Yo hola. soy codirectora de esta tesina. Y bueno, la idea era contarles un poco de qué se trató la tesina y qué aportes pudimos encontrar para reflexionar sobre algunos problemas públicos dentro de esta investigación. Lo primero que les quería, bueno, un poco contar es que, bueno, les voy a hacer la presentación y después les va a contar un poco sobre los resultados que dio y cómo fue el proceso, porque, bueno, la que escribió la tesina fue ella, yo hice todo el proceso de acompañamiento. La idea de la tesina era pensar un poco en la movilidad con perspectiva de género en la ciudad de Rosario, y particularmente nos centramos en el caso Mi Bici tu Bici. No sé si ustedes conocen, Mi Bici tu Bici es el sistema de bicicletas públicas que tiene la ciudad de Rosario, que se está implementando desde el año 2015 en adelante, y ahora les voy a contar un poco cómo fue el proceso de implementación de esa política. Y la idea era pensar, digamos, o problematizar cómo es la movilidad desde una perspectiva de las mujeres ciclistas, básicamente. Y la idea era conocer cuáles eran los factores que condicionaban el desplazamiento de las mujeres en bicicleta, en diferencia con la de los varones, claramente, y cuáles eran los factores que ellas percibían como condicionantes a la hora de movilizarse en la ciudad de Rosario. También, otra de las cuestiones en las que se enfocó la tesina, pero que no lo trabajamos ahora en esta ponencia, es sobre la percepción de la seguridad, particularmente con todo el contexto que tenemos en la ciudad de Rosario, y cómo esta percepción de seguridad incidía en la movilización de las mujeres, particularmente en bicicleta. Hoy no nos centramos en ese apartado, pero sí nos vamos a centrar en los factores que estas mujeres perciben como condicionantes a la hora de movilizarse en bicicleta. Lo primero que les quería comentar era un poco de cómo surgió esta investigación. Gre hizo primero unas entrevistas a actores claves para ver, bueno, qué información teníamos disponible sobre el sistema de Bici to Bici. La realidad es que no hay mucha información publicada más que la información de la página oficial. Y dentro de estas entrevistas hubo como un gran hallazgo para una investigación, que fue que en una de las entrevistas a una de las funcionarias de la ciudad de Rosario, de la MUNI, encuentra la base de datos de la encuesta de satisfacción que se había implementado a las usuarias de Mi Bici tu Bici, y esa encuesta no estaba analizada, básicamente, no tenía ningún informe hecho, y no había, en algún momento se pensaba hacer, pero no se hizo, entonces accedió a esa base de datos. Entonces, con esa información se decidió trabajar en una triangulación metodológica. Entonces se trianguló con análisis bibliográfico y documental
de distintas temáticas relacionadas con movilidad, con transporte, con género y también con seguridad, las cuatro dimensiones. Y se hicieron también entrevistas a actores clave en la ciudad de Rosario que no necesariamente tenían que ver con el sistema de Bici2Bici, sino también con otros organismos que trabajan la movilidad desde, más que nada, de organizaciones sociales. Entonces, podemos pasar a la otra API. Entrevisté más que nada a una organización social que se llama Renault 12, que es un conjunto de mujeres que se juntan todas las semanas a hacer salidas en bicicleta y a su vez a promover la movilidad en bicicleta en la ciudad de Rosario, y otra organización social que se llama Rosario en Bici, que también tienen algunas actividades en la ciudad de Rosario para promover la movilidad ciclista. Entonces lo que se hizo fue trabajar con la encuesta de satisfacción de Mi Bici2Bici, desde una perspectiva más cuantitativa del análisis de esa base de datos, y se eligió en particular el año 2021, esta encuesta se hace todos los años a todos los usuarios de las bicicletas, pero en el año 2021 se le agregan algunas preguntas vinculadas a sexo y digamos, división entre mujeres y varones. Entonces, bueno, elegimos ese año porque particularmente tenía algunos indicadores que nos permitían analizarlo un poco más de profundidad en relación a los objetivos que nos habíamos planteado. Y lo triangulamos con estas entrevistas que yo les venía contando. Y en base a todo esto, pasamos a la siguiente. Bueno, lo utilizamos con el marco conceptual que yo les venía contando, que es movilidad y transporte, movilidad sostenible, género y movilidad, violencia e inseguridad, y la bicicleta y los sistemas públicos de bicicleta. Hicimos, y sobre, en realidad, todo un apartado conceptual sobre estas 4 dimensiones para poder llegar al análisis de los datos que ahora les vamos a contar. Pasamos a la siguiente. Bueno, en primer lugar, contarles un poco que la ciudad de Rosario, bueno, como ustedes, no sé de dónde son ustedes. Corrientes. ¿Son de No, yo soy Corrientes? del norte de Santa Fe, pero vivo acá. Ah, mira. Y Yo soy de acá. Ah, también. Bueno, la ciudad de Rosario es una de las 3 ciudades más importantes del país, con Córdoba y Buenos Aires, tiene más de casi 1 millón de habitantes. Y la particularidad que tiene en cuestiones urbanas es que la ciudad crece al borde del río y tiene a su vez todas sus políticas urbanísticas diseñadas en relación a el transporte fluvial, digamos. La parte fluvial en Rosario, digamos, desde la creación del puerto, históricamente toda la ciudad se va desarrollando en la medida que el transporte fluvial también se va desarrollando, y a su vez, en los últimos años, desde los 90 en adelante, hay todo un proceso de movimientos urbanísticos que se van dando y que van haciendo que la ciudad se empiece a desarrollar y a su vez a segregar. Hay todo un proceso de gentrificación que se viene dando en la ciudad de Rosario y que hace que el desarrollo no sea igual en el centro que en los distintos barrios de la ciudad. Eso como muy general, estoy haciendo un análisis muy general. Y bueno, y el sistema de movilidad, digamos, particularmente en bicicleta, se empezó a desarrollar en el año 2015, más o menos. Si querés pasarme, Pri, a la siguiente, así la dejo hablar bien. El sistema de transporte público de bicicleta empieza en el año 2015, fíjense, que está pensada, fíjense, está el río, el centro de la ciudad se encuentra en esta parte más o menos, y empieza el sistema solamente con muy pocas estaciones, eran creo que 80 de la cantidad de bicicletas que había, la primera etapa del sistema de transporte estaba centrada solo en el centro. Ustedes piensen que el centro de Rosario está entre los bulevares, es decir, Oroño y Pellegrini, y las bicicletas solamente estaban dentro de esos bulevares y en las instituciones más importantes.
Entonces tenías, por ejemplo, en las plazas, en la municipalidad, en las universidades, y no mucho más que eso. Con los años esto se empieza a hacer un poco más, los usuarios empiezan a utilizarlo un poco más, se crea una aplicación de utilización de la bicicleta, pero el gran hito que tiene este sistema es durante la pandemia. Durante la pandemia, con el tema de, obviamente, del aislamiento propio del COVID, se empieza a utilizar mucho más el sistema por una cuestión de no contagiar, básicamente. En un principio, cuando con el aislamiento pleno, los primeros días, el sistema también estaba cerrado, pero después se empezó a impulsar el sistema de transporte público de bicicleta como una medida también de aislamiento. Entonces mucha gente no utilizaba el transporte público, pero empezó a usar más el sistema de bicicletas. Tanto es así que creció en un 360% la utilización de las bicicletas públicas y a su vez se fueron expandiendo a otros barrios de la ciudad. Fíjense que al día de hoy hay más de 80 estaciones de bicicletas que llegan a toda la ciudad, hasta zona norte y hasta zona sur. Obviamente siempre centrado como en las instituciones más importantes. Si ustedes se fijan, por ahí estas que están acá en zona sur están, por ejemplo, en el distrito sur, en las universidades, en escuelas importantes, en plazas. Y la idea es que la gente se puede moviendo de una estación a otra. Entonces, bueno, la pandemia lo que hizo fue expandir la utilización del sistema, y esto produjo a la vez, particularmente en las mujeres, un efecto contagio. Es decir, lo que estudiaré en la tesis es cómo, a partir de la utilización de Mi Bici Tu Bici, muchas mujeres empiezan animándose a andar en bicicleta, utilizan primero el sistema público para después poder pasar a tener una bicicleta propia. Y hay como un efecto contagio de ver que hay otras mujeres andando, que esto en realidad está estudiado en el marco conceptual también. Hay textos de Ana Falú que hablan de este tema, pero que se pueden comprobar con los datos de un año a otro de cómo se produce este efecto contagio de empezar a utilizar la bicicleta, ver que otras mujeres la utilizan y seguir, digamos, y que estos se transformen en viajeros frecuentes, básicamente. Bueno, Gre, ¿querés hablar de los datos específicos? Sí, bueno, como mencionó Aye, este efecto contagio se ve en el uso de la bicicleta. El análisis de los datos comenzó con el nivel de uso que la encuesta indagaba para todos los usuarios. Yo me detuve en ver en qué nivel las mujeres habían aumentado el uso o disminuido. Como se puede ver en el gráfico, hubo una preponderancia de mujeres en la variable que indica que aumentaron su uso en el último año, pero bueno, esto igual se condice con lo que veníamos hablando del efecto contagio y el aumento también en la pandemia del uso de Mi Bici Tu Bici, y con algo que no mencionó Aye también anteriormente, que Rosario es una de las ciudades de Latinoamérica que mayor número de ciclistas tiene y que mayor número de mujeres pedaleando tiene. Estos son números, datos que saqué de distinta bibliografía del Banco Internacional, de la CEPAL y demás, que en parte eso también motivó la investigación. A pesar igual de este aumento en el nivel de uso por parte de mujeres, también se observa, como se marca ahí en el gráfico, que en los indicadores de ha disminuido o ha dejado usado, o que nunca lo usó a pesar de estar inscripto, que yo luego en el trabajo para mencionar estos indicadores hablo como un alejamiento del sistema, o sea, de no irse del todo, pero quizás haberse ido en cierto tiempo. Se ve en los tres indicadores como, en las tres variables, como hay una mayor proporción también de mujeres que han disminuido el uso, que han dejado de usarlo o que nunca lo usaron. Si podés, Prichu, pasar. Bueno, en cuanto yo me quise centrar en ver qué pasaba con esas mujeres también que habían dejado de utilizar el sistema para poder llegar finalmente a lo que mencionamos al principio de los factores condicionantes. Se puede ver cómo las personas que se alejan de alguna manera del sistema eligen un modo motorizado. No es que se pasan a una bicicleta pública, a una bicicleta propia,
sino que empiezan a usar un modo motorizado de transporte. En estos gráficos se muestra cómo para las personas que dejaron de utilizar mi Easy to Bici, el auto empieza a ser el principal modo de transporte para mujeres y el colectivo, auto y colectivo. Y para quienes disminuyeron el uso, es la misma proporción, digamos. El colectivo y el auto son elegidos en mayor proporción por mujeres. Esto indica que estos modos de transporte tienen mayor reparto modal, que es el uso del transporte que se hace. Bueno, pasa Frichu a la otra. Entonces, al intentar triangular de alguna manera el recorrido bibliográfico que había hecho con las entrevistas realizadas, quise encontrar los motivos sí, o las razones por las que se da este pase a un modo de transporte motorizado en vez de usar la bicicleta. Uno de los principales es la seguridad, porque bueno, la bicicleta es un medio de transporte en el que el cuerpo femenino está mucho más expuesto, que que se vincula también con una idea cultural de que el cuerpo femenino es más débil y más vulnerable. Entonces las mismas mujeres tenemos como la idea de que andar en bici es algo inseguro para nosotras, solo por el hecho de ser mujer. Esto se vincula también con la idea de animarse, que eso fue algo llamativo que salió en las entrevistas de los dos grupos con los que charlé. Tuvo que ver con quizás muchas de quienes participaban de esas organizaciones empezaron a andar en bicicleta de más grande, porque una amiga le dijo que empieza a andar, era como un hito, como que no era algo como, bueno, sí, yo vine andando en bici y ya está, sino que hay ahí una cuestión de animarse, por distintas razones que más adelante se menciona en el trabajo, pero eso fue algo que salió en las entrevistas. Y luego un concepto muy importante que tiene que ver con la movilidad del cuidado, es aquella movilidad que recae principalmente en mujeres porque tiene que ver con el cuidado de otros, principalmente el traslado de niños y niñas, pero también puede ser personas mayores, hacer las compras y demás. Y bueno, las bicicletas, hasta el año de la encuesta, hasta el 2021, no estaban preparadas para trasladar niños o niñas. Hoy en día sí tienen una sillita que pueden trasladar niños hasta 6 años. Y, y bueno, esto repercutía enormemente en el nivel que hacen las mujeres de la bicicleta porque te impide totalmente trasladar un niño, pero especialmente en una ciudad como Rosario. Entonces, estos tres factores podían explicar de alguna manera por qué las mujeres que se alejaron del sistema elegían trasladarse en colectivo o en auto. En el gráfico no se menciona, pero es llamativo también como era principalmente auto como acompañante y no auto como conductor. Eso también era algo que salía con el procesamiento de los datos. Pasa, Prichu, si querés. Bueno, continuando con lo que venía mencionando, eh, esto se construye a partir de las distintas preguntas que la encuesta iba haciendo básicamente. Y esto tiene que ver con también para quienes se alejaron de la utilización del sistema Mi Bici to Bici. Esto me olvidé de mencionarlo, pero la movilidad no tiene que ver solamente con el movimiento, sino también con ver por qué las personas no se movilizan, si se movilizan o no. Entonces me pareció pertinente estudiar también o indagar acerca de qué pasa con aquellas personas que no eligen el sistema. Y bueno, las preguntas que se hacían salió, ¿para qué se pasó? Dicho. Ahí surgió nuevamente la seguridad, pero ya como con el miedo al acoso callejero y el miedo a sufrir un robo. Que también salió a partir de una pregunta que hacía las encuestas que tiene que ver con las razones o las condiciones que deberían tener la ciudad para usar más el sistema. Y ahí es donde surge también la cuestión del tránsito, que en la encuesta salió también, en la entrevista, digo, salió el tema acerca de lo hostil que es la calle para las mujeres que transitan por la calle, especialmente en bicicleta.
Eh, bueno, todo esto también se vincula con la idea que mencioné antes del miedo a la seguridad por solo hecho del cuerpo femenino, por la hostilidad en la calle, por el traslado de niños y niñas. O sea, se marcaban como factores que las mujeres decían, no, por esto, la verdad, yo no me voy a subir a una bicicleta. O no uso tanto la bici porque pasa esto, pasa lo otro. Y después en las entrevistas se replicaba, básicamente. Y todas estos factores que se mencionan acá eran elegidos en mayor proporción por mujeres. Si bien había hombres que marcaban, que quizás no podían trasladar a los niños o tenían o preferían que se mejoren las condiciones de tránsito, en todo el procesamiento de los datos salía que la mayor proporción de quienes elegían estas opciones eran mujeres. Bueno, pasa así, ahora sí. Bien. Bueno, obviamente que para profundizar en el análisis pueden encontrar todas las tesinas de nosotras en el Repositorio. repositorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Inclusive tienen publicados todos los gráficos que hizo Greta para la tesina y los datos, porque por ahí acá suenan como mostramos solo el análisis final y realmente había toda una interpretación de todas las preguntas que estaban dentro de la encuesta, entonces está bueno si lo quieren encontrar. Y bueno, y dentro de las consideraciones finales, más allá de las cuestiones que mencionaba Gre, se pudo constatar una tendencia creciente de las mujeres, por más de que, además de que indagó en el por qué algunas dejaron de utilizarlo y la diferencia entre hombres y mujeres en ese dejar de utilizarlo, cuáles eran las diferencias entre una y el otro, se pudo como constatar un uso creciente de la bicicleta como medio de transporte, particularmente en mujeres y particularmente en ese año que es 2021, después de la pandemia. A su vez, se buscaron los factores condicionantes que eran cuáles eran aquellos que impedían que las mujeres se movilicen. Y esto tenía que ver mucho con lo que dijo Gre, que tiene que ver con patrones de movilidad diferenciados entre hombres y mujeres. Los hombres tienen, esto está también en los textos de Ana Falú y varios textos a nivel internacional, los hombres tienen patrones de movilidad mucho más fijos. ¿Cómo se le dice, Gre? Son más Pendulares, van de la claro, casa al trabajo, del trabajo a la claro, casa, básicamente, en cambio las mujeres, con esto que tiene con la relación de la movilidad y cuidado, son viajes más cortos y más radiales, digamos. más No van de radiales. un lado al otro. Entonces eso motiva a estudiar el tipo de movilidad y las necesidades que las mujeres tienen en las ciudades al momento de movilizarse. Claro, la mujer en general no es que va al trabajo a su casa y vuelve, sino que en el medio quizá va, hace la compra, busca al pibe, todo este tipo de movimientos que hace que muchas veces no pueda utilizar la bicicleta porque no tiene un movimiento tan como recto y a su vez necesita trasladar al niño, niña o persona que está cuidando. Entonces tiene otro patrón de movilidad. Entonces, eso nos parecía interesante porque este tipo de estudios, que si bien esto fue una tesina de grado y fue sumamente incipiente, permiten como tener alguna información como con datos más específicos sobre la movilidad tanto de hombres como de mujeres y qué se puede implementar en las políticas para tratar de abordarlo con datos en particular. A su vez también incorporarle la perspectiva de género permite pensar en algunas modificaciones a este sistema para tratar de que sea cada vez más inclusivo. En ese momento nosotros pensábamos algo que tenga que ver con movilidad de cuidado y se le agregaron después, un año después, algunas sillitas, aunque las sillitas están solo quizás en una bici cada 20, entonces son muy pocas y no terminan siendo tan beneficiosos, aunque también tienen algunas cuestiones, no sé, como los canastos, que son más utilizados por mujeres que por hombres en general, eso también está en las encuestas. Y bueno, también para lo que sirvió el estudio es para reconocer cuáles son los inconvenientes o obstáculos que tienen las mujeres en la utilización de este sistema, que no tienen los hombres, y cuáles son las barreras socioculturales para utilizar la movilidad tanto pública como privada en términos del uso de la bicicleta.
que bueno, ahí nos profundizamos mucho en la cuestión de la seguridad, que en la tesina lo van a poder ver y acá en la ponencia no lo mostramos tanto, pero bueno, los invito a leerlo si les interesa. Así que bueno. Bueno, listo. Bueno, Gracias. chicas, muchas gracias, Gre y Aye, por su presentación. Estuvieron muy claras, muy sintéticas de lo que fue su trabajo de tesis y de tesina. Y bueno, y yo también invitarlos e invitarlas a que, si les interesa el tema, a seguir profundizando en la tesina de Gre, que la verdad que hizo un gran trabajo con respecto al programa y con respecto a todas estas vinculaciones entre movilidad y género. Así que bueno, chicas, muchas gracias. Voy a dejar de compartir un segundo, así puedo pasar a compartir ya la presentación de Nan. Un segundo. Justamente te iba a preguntar si estaban en el repositorio. Sí. Están los 3 trabajos están en el repositorio de la FS Política, así que los pueden buscar si les interesa. Más que nada para ver los datos, los análisis, si les gusta el tema. Y no es porque yo haya sido la codirectora, pero sobre el tema de GRE hay muy poco escrito sobre movilidad. En realidad hay como aproximaciones muy teóricas, estudios muy teóricos, pero no hay muchos estudios específicos sobre la bicicleta o sobre la utilización, entonces como que está bueno el trabajo porque es como uno de los primeros que hay en ese tema. Y además es local. Y es local. Desde la perspectiva del gobierno local. Sí. También hay bastante poco. ¿Quieres venir acá? Sí, igual le toca. Bueno, si les parece, arranco. Bueno, primero que nada, gracias a todos y todas los que están presentes, que se hicieron presentes acá en este espacio. Como mencionó Prichu, yo soy Nancy Benítez, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Y como dice la diapositiva, el título de mi exposición se denomina Consumos problemáticos, su abordaje desde lo local, plan de prevención de consumos de alcohol y sustancias psicoactivas de la Municipalidad de Rosario. Si querés ir a la siguiente diapositiva. Para comenzar, me parecía interesante traerles el concepto desde el cual se entiendan los consumos problemáticos, que es más que nada también una posición teórica que se adopta en este trabajo y que se traslada durante todo el mismo, y que refiere a que se entiendan los consumos problemáticos por aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica de los sujetos y o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas, legales o ilegales, etc. ¿Por qué este concepto? Porque allí se empieza a deducir o a observar esta complejidad que caracteriza a los consumos problemáticos. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, que es por qué el abordaje de los consumos problemáticos desde el local, por qué el abordaje de los consumos problemáticos desde el Estado local. Y allí, bueno, como dice el primer punto, el Estado se constituye como un actor de relevancia, contribuyendo tanto a la construcción social del problema como a la intervención sobre el mismo a través de sus políticas públicas. Es decir, no se ha entendido a la cuestión de los consumos, a la cuestión de las drogas, si se quiere, de la misma manera a lo largo de los años. Y a partir de esa diversidad de posiciones también fueron múltiples los distintos tipos de políticas públicas que se han diseñado para su abordaje. Concretamente, desde este trabajo y desde esta posición teórica que se toma, se entiende que el abordaje
debe ser acorde a esta complejidad y a esta diversidad que tiene la cuestión. Esto va a requerir el involucramiento de distintas instancias estatales en conjunto con otros actores sociales del territorio. Esto quiere decir que requiere una mirada integral, contextualizada y especialmente de una perspectiva local. ¿Por qué desde lo local? Porque la proximidad, el conocimiento de cada uno de los territorios, el trabajo en red en cada uno de los territorios es fundamental, así como la participación comunitaria. Y de ellos se desprende la importancia de pensar en políticas públicas integrales que contengan estrategias de prevención de diversas características, de salud, de reducción de riesgo y daños, de inclusión social, todas las estrategias que posibiliten un mayor impacto del abordaje. Como es de conocimiento, los consumos problemáticos son una cuestión que afecta a todos los países del mundo en distintos niveles y a la cual Argentina, la provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario no están exentas. Concretamente la ciudad de Rosario, situándome en el año 2016, el periodo que analicé en este trabajo es el periodo 2016-2019, concretamente el 2016, la ciudad de Rosario, además de alto nivel de consumo problemático, había altos niveles de violencia y ante esta situación, desde la Municipalidad de Rosario se crea el Plan de Prevención de Consumos de Alcohol y Sustancias Psicoactivas, que si bien se implementa en el año 2016, recién es en el año 2019 que se formaliza a través de un decreto. Ahí, como se puede observar, uno de los puntos dice, el plan se ideó desde un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basándose en los principios de la atención primaria de la salud y potenciando el reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. Seguimos haciendo hincapié en esto, en la importancia de abordarlos desde la complejidad, entendiendo los múltiples factores, y esto es algo que está presente en este plan, en la teoría, en sus textos constitutivos está esta idea, y además está estructurado a partir de 3 ejes, también teniendo en cuenta esto, la complejidad, ¿no? La prevención y promoción por una parte, el tratamiento asistencial por otra, y la capacitación y la investigación. Pri, si querés seguir a la siguiente. Por eso, a partir de esto que venía mencionando, mi trabajo de tesina versó sobre, tuvo como objetivo determinar los niveles de coordinación y coherencia que se presenten en esta red actoral constituida a partir del Plan de Prevención de Consumos y Alcohol y Sustancias de la municipalidad en este periodo. Como les mencionaba, hacer una situación, una problemática que requiere de múltiples actores, me pareció interesante analizar justamente estas articulaciones. Por eso, si querés, Pri, seguir a la siguiente, como se buscó explorar las distintas características de esta articulación y los mecanismos de coherencia y coordinación, para contextualizar, ¿por qué coherencia y coordinación? Coherencia y coordinación son 2 conceptos teóricos que menciona Martínez Nogueira, quien refiere y dice que las políticas públicas deberían satisfacer ante todo 2 criterios fundamentales, que justamente son de la coherencia y la coordinación. La coherencia entendida en tanto resultado de la subordinación de las políticas a una concepción estratégica por parte del Estado, y la coordinación es en un proceso entendido que se despliega durante la ejecución. En el análisis de este plan, a partir de entrevistas, realicé alrededor de 10 entrevistas a distintos referentes que formaron parte de este plan, identifiqué a un gran número de actores, entre ellos actores estatales, de la sociedad civil. Analizarlos a todos hubiera implicado una gran complejidad, y a los requerimientos de la tesina se ha decidido hacer un recorte. Por ello se han seleccionado actores que, por su función dentro de la estructura del Estado municipal o provincial, en la coordinación o gestión de las políticas de abordaje de consumos problemáticos, tuvieron un papel determinante en el desarrollo del plan.
Es decir, se eligieron aquellos que a partir, obviamente, de un análisis previo, tenían una relevancia tanto en materia de planificación y ejecución del plan, así como en su anclaje territorial. Bri, si querés seguir. Para analizar a estos actores que estaban mencionados anteriormente, que entre ellos estaban... Pri, perdón, ¿querés volver a la anterior? Un segundito. Podemos encontrar la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Control y Convivencia. Estas tres secretarías formaban parte del gabinete social municipal, que era quien tenía a su cargo la coordinación de este plan. Entonces, entre la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, generalmente estaban, sobre ellas estaban la mayor cantidad de ejecución, de planificación y implementación de estrategias. Bien, ahora sí, a la siguiente. Para llevar a cabo este análisis se ha tomado un modelo analítico de coherencia y coordinación. Este es un modelo analítico que fue tomado del trabajo de otras colegas, de Berardo y Cresini, quienes han utilizado este modelo académico, este modelo analítico es que está presente, es un modelo analítico que ellas han utilizado para un informe de abordajes multiagenciales en territorios complejos. Entonces, al analizar este modelo analítico, encontré la posibilidad de indagar ante las mismas categorías las nociones de coherencia y coordinación en relación específicamente a mi estudio, al análisis de casos que yo estaba realizando. Ahí podrán observar que la coherencia y la coordinación están compuestos en relación a la coherencia por la conceptualización del problema. Esto es, a cada uno de los actores que formaron parte de este plan se les ha consultado en relación a qué conceptualización del problema tenían. Luego, en relación a la lógica de intervención, se hizo un análisis en relación a si formaban parte de actores en territorio o para territorio, cuál era su población objetivo, la modalidad de intervención, la capacidad de actuación que tenían a distintas cuestiones que iban surgiendo. Y en relación a la dimensión de la coordinación, se analizó a partir de entrevistas a cada uno de ellos la trama vincular, es decir, con qué frecuencia, por ejemplo, se reunían, con qué actores lo hacían frecuentemente, si eran con actores para territorio o en territorio, y a partir de todo este análisis se ha hecho varios cuadros, que bueno, por una cuestión de tiempo no los traje aquí, pero a partir de todo ello, se sacaron una serie de conclusiones, que si querés vamos a la siguiente, Pri. En relación a la coherencia, se identificó que, puntualmente en relación a la conceptualización del problema, esto es, cómo entendían los actores participantes a la cuestión, en todos había una referencia al paradigma de la complejidad y al abordaje de reducción de riesgos y daños como ejes rectores del trabajo. Es decir, en cada uno de las entrevistas a nivel discursivo, en todos ellos remarcaban la importancia del abordaje del trabajo desde este paradigma. Sin embargo, también, a medida en las mismas entrevistas, se podía deducir que, si bien ellos adoptaban este paradigma, eso no significó que las personas que conformaban los distintos dispositivos no hayan estado exentas de contradicciones y prácticas y prejuicios relacionados a modos anteriores. Es decir, ante algunas cuestiones, algunas prácticas, era como que aún estaba ahí implícitamente algunas cuestiones que referían a modelos anteriores, más de tipo prohibicionistas. Entonces, eso es algo que se destacó en las distintas entrevistas. Después, en relación a la lógica de intervención de los actores estatales que se han analizado, se ha identificado que había una distribución equitativa entre aquellos actores que diseñaban estrategias de acción para el territorio y aquellos que tenían su anclaje en territorio. Allí, de todos los actores que habíamos mencionado, se destacan principalmente la estación y el DIAT. La estación es un dispositivo asistencial de la Municipalidad de Rosario, que cumplió un rol muy importante durante el desarrollo del plan. Era un articulador muchas veces entre lo territorial y los actores más para territorio, ya que era un lugar exclusivamente donde se abordaban los consumos problemáticos. Después, otras cosas que se han identificado es que se han dado, bueno, nos quedamos en la otra todavía, Pri.
que los abordajes grupales de actores en territorio estaban destinados a la prevención y a la promoción de hábitos saludables. Una de las características más importantes de este modelo es que no solo es importante el abordaje concretamente asistencial, sino la de la promoción de hábitos saludables a través de flyers, documentos, actividades. Acá en la ciudad de Rosario había como, por ejemplo, actividades como Mandale Fruta, donde había una barra de jugos. Digo, había distintas actividades que tenían que ver más con lo preventivo y la promoción de salud y que tenían que ver con el abordaje de consumos problemáticos y que muchas veces eran dadas por actores en territorio, lo cual es de relevancia. Y después, otra cuestión en relación a la lógica de intervención es que los dispositivos asistenciales evidenciaban mayor tendencia justamente a flexibilizar agenda de trabajo según la dinámica del contexto. Ahora sí, a la siguiente. En relación a la coordinación, es decir, a la trama vincular entre los distintos actores, se han identificado algunas diferencias entre los actores para territorio y en territorio, pero en cuestiones más vinculadas a esto que mencionamos antes, a la flexibilidad, a modificar sus acciones. Digo, los actores para territorio estaban muy ajustados a agenda de trabajo, en cambio en el territorio iban surgiendo actividades también un poco de acuerdo a la población con la que estaban trabajando. Había cierta flexibilidad que obviamente eso de los actores para territorio no era tan evidente. Después otra cosa que se había observado es que había algunas tensiones entre algunos de los actores, sobre todo por la falta de recursos y por lo que habíamos mencionado antes, la convivencia de diversos modelos de trabajo, lo que muchas veces terminaba decantando en una sectorización. Eso se da mucho, por ejemplo, en las cuestiones en los centros de salud, que muchas veces diferenciaban de los centros de convivencia barrial, que tenían, si bien trabajaban con la misma población, muchas veces había tensión. Y después, otra cuestión que se observaba, sobre todo en la trama vincular, era que muchas veces algunas acciones se dilataban porque no había un gran número de personas abocadas exclusivamente al plan. Eran muy pocas las que tenían exclusividad. La mayoría formaba parte de otras secretarías, de otros espacios, lo que hacía que no tengan una dedicación exclusiva. Siguiente diapositiva. Y bueno, un poco para cerrar, espero no haberme extendido de los 10 minutos. Las conclusiones a las que llegué brevemente es que se entiende que el municipio ha sentado precedentes de un abordaje multiactoral y en red, sobre todo en este periodo que yo he analizado, 2016-2019, que presentan las propias características de una red, como son la duración, la interdependencia, la diversidad, que hay un manifiesto interés por parte de todos los actores involucrados en realizar abordajes o trabajos desde una perspectiva multidimensional, desde una perspectiva de reducción de riesgo y daño, entendiendo a la cuestión como compleja, justamente desde la complejidad, pero que el desafío aún radicaba en la coordinación efectiva entre los distintos actores que formaban parte de la red y justamente en la consolidación de un modelo de abordaje y discurso unificado. Es decir, si bien había una intención y estaba esta idea de trabajar desde un abordaje multidimensional, muchas veces en lo práctico no estaba del todo definido, si se quiere. Y bueno, esas son mis conclusiones. La última diapositiva dice muchas gracias. No se me estaría, bueno, pasando la última diapositiva. No pasa nada. Bueno, Nancy, muchas gracias. También muy clara y muy precisa tu exposición. Sé del trabajo, el esfuerzo y todo el esfuerzo metodológico y de sistematización de información que llevó tu tesis y tus cuadros y gráficos y todo el trabajo que hiciste para sintetizar, digamos, y para resumir un problema y una problemática y un programa tan complejo como el consumo problemático.
Así que bueno, los interesados y las interesadas también pueden encontrar la tesis de Nan, subida en el repositorio de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ahí, Pri, una breve cosita, agradecer Sí. porque este trabajo también fue de manera conjunta con Aneley Berardo, no quiero dejar de mencionarla, así que gracias. También formó parte de este recorrido y este análisis que no fue fácil porque como la cuestión es compleja, también el proceso no lo fue, así que eso. Y la Bueno. matriz, Aneley, también, ¿dónde la pueden encontrar? O La los textos. matriz no está subida en el repositorio. Información confidencial. Ok. No la sé. No, Ok, sí, no. pregunta. Alias, Pero por supuesto, porque es re interesante. sí, tiene está publicada en uno de los libros de los que hicimos, y fue una investigación en su momento que desarrollamos para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, para la Nación, pero originalmente está pensada para el abordaje interagencial sobre jóvenes en entornos violentos urbanos, barrios. Pero bueno, perfectamente, como es una matriz que está pensada desde la coordinación y la coherencia, puede, como hizo Nancy, traspolarse a otras problemáticas, pensando siempre en abordajes multiagenciales, ¿no? Cuando hay más, encontramos, pero la verdad que Nancy excelente. Bueno, buenísimo y bueno, muchas gracias, Nan, por la exposición. Bueno, por último, vamos a pasar al análisis de la última tesina, de la última reflexión que hemos pensado y que hemos armado. Voy a compartir nuevamente la pantalla para poder presentar. Al final, Soledad, no, está buenísimo. Ahí se ve bien. Lo único que no se puede poner, perdón, es una consulta para la compañera. ¿No se puede poner arriba para que aparezcan o no? Para que no Ah, ya tape te esto. entendí. Si no, no. Sí. Ahí está. A ver. Ahí. Excelente. Bueno, en primer lugar, ¿arranco, Pri? Sí. O capaz que querías decir algo y yo me metí. No, arranca. No me voy a silenciar ahora porque voy a hablar al final también, así que Bueno, arranca, Mar. dale. Bueno, en primer lugar agradecerles a los que están presentes tanto acá en el aula como en la sala virtual por haber venido al congreso y a este panel. Bueno, nosotras con Pichu hicimos una ponencia en coautoría que está vinculada al trabajo que hicimos para la tesina de grado de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Prichu fue mi co-directora y yo fui la autora y esta ponencia la hicimos en conjunto. Bueno, vamos a hablar de las medidas de acción, una de las medidas de acción positiva en los gobiernos locales, que es la política de cupo laboral trans en la ciudad de Rosario. Para esto, si querés pasa la otra. Para esto, bueno, pensamos un poco en esta cuestión de las políticas de discriminación positiva, que son políticas que se centran en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el rol del Estado en garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades entre las personas, y son políticas que buscan o que intentan lograr la justicia, es decir, no instaurar un trato diferenciado entre las personas, sino instaurar un trato preferente. Es decir, buscar que la discriminación que sufren ciertos grupos vulnerables o grupos que históricamente han sido vulnerables se transforme en una búsqueda de justicia o de igualdad para esas personas. Bueno, en este sentido, esta política que se analiza en este trabajo, esta tesina buscó analizar específicamente la implementación de la política de cupo en la ciudad de Rosario, desde el 2017 hasta el 2021, la municipalidad, de Rosario.
En este sentido, bueno, como el título ya lo dice, aborda el derecho al trabajo. Es importante porque está focalizada plenamente en centrarse en atender esta cuestión particular. Bueno, para esto, obviamente, contextualizar que el derecho al trabajo está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 43, en su artículo 23, perdón. Y después, si querés, Pri, podés pasar a la del marco, perdón, ahí la del marco metodológico, el que no veo. Acá en esta tesina, en este trabajo, se usó la metodología cualitativa, es decir, más allá de que se recogieron ciertos datos, estadísticas o porcentajes, el análisis fue 100% cualitativo, se recurrió a fuentes de información primaria y secundarias. Respecto a la fuente de información primaria, se realizaron entrevistas semiestructuradas que se efectuaron principalmente a los actores involucrados en el proceso de implementación de la política. Estos actores, como están viendo ahí en la presentación, fueron los responsables de la Dirección de Diversidad Sexual, que es el área encargada de llevar adelante la implementación de esta política, la Oficina de Empleo, también como otro actor que participó en la implementación, la Dirección de Personal de la Municipalidad de Rosario, el Sindicato de Trabajadores Municipales, específicamente las personas que están abocadas a la Comisión de Género y Diversidad, que este es un actor, como veremos después, Pichu va a profundizar en esta cuestión, pero es un actor que se sumó luego, en un segundo periodo de implementación de la política. Y el colectivo Travesti Trans de la Ciudad de Rosario, que también tuvo diferentes modalidades de participación en esta implementación. En un primer periodo tuvo una modalidad de participación y en un segundo periodo otra modalidad de participación. Bien, perfecto. Respecto a las cuestiones normativas o los antecedentes en términos normativos a esta política, como ley madre, por así decirlo, por supuesto la Ley de Identidad de Género, sancionada en el año 2012, y después tenemos el cupo laboral travesti trans en la Universidad Nacional de Rosario, como una cuestión local, el cupo laboral travesti trans en el sector público nacional, sancionado en el 2020, que fue el decreto 721 del 2020. Ese decreto garantiza que hay un mínimo, hay un 1% de la totalidad de los cargos destinados a personas travesti trans. En el mismo sentido, en el año 2021, el Senado de la Nación sanciona la voy a leer porque no me acuerdo el nombre, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que lleva el nombre de Diana Zacayán y lo van a ver. En términos provinciales, se puede mencionar el cupo laboral trans en la provincia de Santa Fe, también firmado por un decreto del gobernador de esa provincia en el año 2020, y como una cuestión también provincial de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, en el año 2022 el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral también oficializa la implementación del cupo laboral travesti trans y para personas travesti trans y no binarias en el ámbito de dicha institución. Eso como una cuestión más de los antecedentes normativos. Para llegar al surgimiento del cupo laboral trans o de la política del cupo laboral trans en la ciudad de Rosario. En este sentido, antes de ir particularmente a la política pública o a la implementación de la política pública, es necesario mencionar algunas cuestiones que sirven como para contextualizar y para entender cómo llegó a ser Rosario la primera ciudad del país en implementar esta política en el año 2016. La Municipalidad de Rosario desde el año 2007 viene trabajando en medidas, en acciones específicamente dirigidas a esta población y cuenta, creo que también fue una de las primeras ciudades en tener una dirección de diversidad sexual, que el Estado se empieza a apropiar de esas demandas de esa población y que empiece a dar o a intentar dar respuesta a las demandas de una población también históricamente muy relegada.
Y también a partir del año 2019 cuenta con una Secretaría de Género y Derechos Humanos. Eso también como en términos de agencias del Estado que llevan adelante estas políticas. De ahí, bueno, por esta situación y por otras que vamos a ir mencionando en la presentación, Rosario se configura, se constituye como un territorio propicio para que diferentes personas del colectivo Trans y Trans puedan habitar esa ciudad y aumente la población. Lo difícil en el sentido de construir esta tesina fue que no existen casi datos o no existen estadísticas para poder llegar a definir en qué condiciones vive esta población, en términos laborales, en términos educativos, en términos habitacionales. Es muy difícil reconstruir porque no hay números oficiales. Hay algunos informes de algunas instituciones, ahora se me viene a la cabeza el programa Trans Saberes, que es un programa de la Universidad Nacional de Rosario, que llevó a cabo una encuesta donde se pudieron recoger algunos datos, y después hay algunos también informes de la Municipalidad de Rosario, algunos datos que se pudieron reconstruir, algunas entrevistas. Me acuerdo de haberle hecho entrevistas en ese momento a quien era el director del área de diversidad sexual, que después con la nueva gestión cambió, pero eran números que no estaban muy aferrados a la realidad, sino eran más bien de cuántas personas travesti trans llegaban a la municipalidad a consultar, o cuántas personas se acercaban a las organizaciones, o las organizaciones, las referentes, por ahí te podían brindar algún número, pero no había muchas certezas en ese sentido. Mencionando a las organizaciones de la sociedad civil es otro de los puntos que nosotras identificamos como clave de la ciudad de Rosario, que cuenta con múltiples organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Comunidad Travesti Trans, Red Reparar, Varones Trans, Vox, Asociación Civil, Red Diversa Positiva, Furia Traba, Orgullo Rosario, entre otras. Y por último, muy importante, me lo estaba olvidando, que la Universidad Nacional de Rosario, nuestra universidad, en octubre del 2019 se presentó un proyecto y se aprobó un proyecto de cupo laboral trans, que es de un 5%, con un mínimo de 3 personas por año que ingresen en áreas de la facultad, de rectorado o de las diferentes unidades académicas. Bien, bueno, en este sentido, como para ir cerrando, creo que ya cerrando mi presentación, a pesar de que Rosario avanzó con varias acciones y varias medidas para esta población, recién en el año 2015 se presentan 3 proyectos tres proyectos de ordenanza de cupo laboral trans, y a raíz de una serie de idas y venidas, de discutir los proyectos en el Consejo Municipal y demás, se termina llegando a un acuerdo y se sanciona una ordenanza de cupo laboral trans, como dije hace un ratito, en el año 2016, y ahí Rosario se convierte en la primera ciudad en tener esta ordenanza que iba a comenzar a implementarse al año siguiente, en el 2017, que es cuando esta tesina empieza, el periodo que abarcamos para la implementación de esta política. Bueno, algo importante que creo que ya se les mencioné fue que en el periodo que nosotros abarcamos, que es del 2017 al 2021, la gestión de gobierno de la ciudad estuvo conducida por 2 gestiones distintas, que si bien pertenecían al mismo frente en términos políticos, eran 2 gestiones. Lo cual eso implicó varias modificaciones. Ahora Priscila va a profundizar en ese sentido, pero hubo diferentes cambios de gestión al interior de la Dirección de Diversidad Sexual, que es el área encargada de implementar la política, lo cual dio lugar a una serie de modificaciones. Después, bueno, también ya se los mencioné porque un poco fui yendo y viniendo, pero sí que la Dirección de Diversidad Sexual es el órgano de aplicación, o es el organismo de implementación de
esta política, que además participa en la Oficina de Empleo y la Dirección de Personal de la municipalidad, y es la Dirección de Diversidad Sexual específicamente quien elabora, esto yendo más a la implementación, ya entrando más en la etapa de implementación del cupo, es la Dirección de Diversidad Sexual quien elabora el registro único de aspirantes, que es el mecanismo, la dinámica que tienen como para implementar, para comenzar, mejor dicho, a implementar esta política. En este sentido, bueno, este registro contiene desde datos personales a estudios, antecedentes laborales, qué tipo de cursos de capacitación tienen, si es que tienen algunos, hasta, bueno, también llegar a los antecedentes penales. En este sentido, después también mi compañera va a profundizar, pero esta cuestión de la solicitud del certificado de antecedentes penales también nosotros lo consideramos como un quiebre en la implementación de la política, que en un primer momento se solicitaba y en un segundo momento se dejó de solicitar, y bueno, tiene un argumento político bastante importante en el proceso de implementación. Y después, bueno, como último, la cuestión de que hay otro actor que no lo mencionamos porque es un actor externo, pero que participa, que es el Consejo Asesor del área de diversidad sexual, que en un primer momento también tuvo una dinámica de participación en esa implementación, que después en un segundo momento va a tener otra dinámica, es decir, las personas del colectivo travesti trans van a participar de una manera en un primer momento, y en un segundo momento van a tomar otro rol mucho más protagónico, mucho más preponderante, le van a otorgar, por así decirlo, otro lugar en la implementación. Después, también es importante resaltar que obviamente el proceso que nosotros nombramos y cómo lo vamos desarrollando costó mucho en términos de redacción. A mí me pasaba que me costó un poco construir los diferentes apartados, porque es un proceso que no ocurre siempre de manera lineal, sino que son etapas que se van como superponiendo una a las otras. Esto que yo les contaba del registro único de aspirantes y demás, bueno, en un momento se está llevando a cabo esa etapa, pero al mismo tiempo se están llevando a cabo otras acciones en la implementación. Entonces es muy simultáneo y es difícil como por ahí decir, bueno, acá termina una etapa, después comienza la otra. En la fase de políticas públicas que nosotros vemos, el diseño, la implementación, la evaluación, es como muy complicado en esta política particularmente definirlo. Bueno, creo que estoy, no sé, Pri, si me pasé, si falta algo. No, me parece que explicaste muy bien. Obviamente, Mar fue la autora de su tesis y la que le dio forma. Yo desde un lugar más de acompañamiento y de Un poco. consejo y no, y de escucha de lo que fue su trabajo, pero la realidad, digamos, es que ella se cargó al hombro toda esta composición de su tesis, el armado, la metodología, hizo las entrevistas, y sintetizó, digamos, todo este proceso de implementación de la política que comentaba, como comentaba al principio. Voy a tratar de ser más o menos breve también como para poder ir cerrando, digamos, con el panel. Pero bueno, como comentaba Mar al principio, es una política compleja. Bueno, justamente de eso venimos a hablar en esta ponencia, con múltiples actores que muchas veces, y es como decíamos al principio, exceden tal vez, digamos, el margen de actuación de un gobierno local, de un municipio, digamos, y están atravesados, digamos, por muchas variables y por muchas cuestiones como es el colectivo travesti trans, que tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, con cuestiones de marginalidad o justamente de que este colectivo no ha tenido garantizado, digamos, sus derechos por mucho tiempo. Entonces es muy complejo, digamos, el abordaje
de este tipo de políticas y de la implementación. Lo que nosotros, en realidad lo que Mar hizo, y yo en mi rol de co-directora, de co-tutora, ayudé, digamos, en esta, a sistematizar, digamos, toda esta información, fue dividir el proceso de implementación de la política en dos etapas, como decía Mar al principio, en un primer momento que justamente que es el primer momento de implementación de la política, hasta el cambio de gobierno, el cambio de gestión, que eso lo detallamos en el 2019, y en un segundo momento de la política, donde ahí sí vemos justamente estas modificaciones en el proceso de la implementación de la política. Voy a tratar de, Mar ya estuvo comentando más o menos, voy a tratar de ser breve y de enfocarme en los puntos clave, justamente como politóloga siempre hablamos de estos nodos o de estos nudos dentro del proceso de implementación. Y justamente una de las cuestiones importantes que veíamos en la implementación en un primer momento era esta cuestión vinculada a la idoneidad. ¿Qué quiere decir esta palabra idoneidad? Bueno, se vincula y tiene que ver justamente que desde el municipio, digamos, desde las personas, digamos, encargadas de implementar la política, se consideraba que para que las personas del colectivo travesti trans puedan acceder, digamos, a esta política de cupo, tenían que tener ciertos requisitos, tener ciertas herramientas, tener un manejo de ciertas capacidades. Que uno, digamos, de este lado, una de este lado podría decir que sí, digamos, que en cualquier proceso de selección uno tiene que aspirar, digamos, a tener ciertas características, a cumplir con ciertos requisitos, pero digamos, esta puja, digamos, que se generó en el proceso de implementación de la política, tenía que ver con que uno de esos puntos de la idoneidad que se pedía para el cargo, para asumir justamente y entrar en el cupo, era lo vinculado al certificado de antecedentes penales, que es como lo mencionó Mar anteriormente. Muchas personas travesti trans, muchas trans, justamente tenían dificultades para poder acceder a este certificado de antecedentes penales de una manera limpia. ¿Por qué? Porque justamente hasta el año 2012 existía el Código de Faltas que justamente habilitaban, digamos, a la policía, a ciertos, digamos, organismos a detenerte por cuestiones vinculadas a la identidad de género, a cuestiones vinculadas a la orientación sexual y a prácticas sexuales no normativas. Entonces, muchas trans y muchas mujeres trans no contaban, digamos, con este certificado y no podían acceder, digamos, a la política de cupo, justamente porque desde el lugar de la implementación había tal vez un desconocimiento de las características particulares que tiene justamente el colectivo travesti trans. Entonces, uno de los nudos, digamos, críticos de la implementación en un primer momento que nosotros pudimos identificar tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? También tiene que ver que en este periodo, del 2016 al 2019, justamente el colectivo travesti trans queda un poco relegado, digamos, en su función y simplemente lo que hace es un apoyo técnico, ¿sí?, al proceso de implementación y no tiene tanto que ver y no está tan involucrado justamente con las cuestiones que hacían a la selección de esas personas que iban a involucrarse y que iban a trabajar justamente en el municipio gracias al cupo. Esta primera etapa también se caracteriza por las entrevistas que Mar ha hecho, justamente, digamos, en la tesina de Mar, todas estas reflexiones, digamos, están justificadas, obviamente. Mar hizo muchas entrevistas que justamente dan cuenta de que este primer proceso fue un proceso, como dice acá en la filmina, de etapas segmentadas, ¿sí?, donde era un proceso muy burocrático, muy administrativo, donde las personas tenían que pasar por muchos momentos administrativos hasta poder lograr el cupo, hasta poder entrar a través del cupo, y donde justamente el colectivo travesti trans quedaba por fuera de un montón de cuestiones vinculadas a la selección y a ciertos criterios sociales políticos que hacían justamente a la política de cupo. Ya en un segundo periodo, lo que nosotras, digamos, pudimos ver
Bueno, justamente que primero que al ver un cambio político, un cambio de gobierno, cambia justamente la dirección, las autoridades en la dirección de diversidad sexual, y justamente este cambio de autoridades, al ser justamente la dirección que implementa la política, empieza a tener otra mirada un poco más horizontal, donde se busca ya empezar a tener en cuenta las cuestiones políticas junto con las cuestiones técnicas. Paralelamente a este cambio, digamos, de gobierno, lo que está sucediendo también es la pandemia y el aislamiento de COVID-19, que esto también genera, como generó en muchas otras áreas del Estado y en muchos otros niveles, algunos cambios en el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque los encargados justamente de implementar la política, estos actores por parte del municipio de la ciudad de Rosario, digamos, pierden aún más el contacto, digamos, con la comunidad travesti trans. Entonces las representantes de justamente del colectivo empiezan a ser como un nexo entre los implementadores de la política y las personas que justamente querían postularse para poder entrar justamente al municipio a través del cupo. Entonces ahí se ve justamente cómo empieza a meterse en el proceso de implementación estas cuestiones que tienen que ver con lo político y no solamente con lo técnico, y se le da un lugar y se les da otro espacio eh, a las organizaciones del colectivo. ¿Sí? Se crea una mesa redonda, ¿sí? Donde se empiezan a participar todos los actores, se empiezan a generar mecanismos de coordinación dentro de los actores y se empieza a escuchar justamente estas demandas vinculadas, como les contaba anteriormente, con estas cuestiones vinculadas a la idoneidad y al certificado de antecedentes penales. Uno de los grandes cambios en este segundo momento de implementación de la política es que se deja justamente de pedir este certificado de antecedentes penales a las personas que aspiraban al cupo. Y bueno, y justamente lo que nosotros resaltamos en este segundo momento, esto lo estoy diciendo a grandes rasgos, hay un montón de otras cosas para profundizar, tiene que ver justamente que se crea también un dispositivo grupal donde están integrados estos diferentes actores que nombró mal al principio, junto con organizaciones del colectivo, que vienen a generar un instrumento que les permite hacer una serie de preguntas y generar una entrevista que les permite ahorrarse un montón de pasos burocráticos y pasos administrativos para poder justamente incorporar a una persona a través de cupo. Entonces se crea este dispositivo con todas las organizaciones y es una única, digamos, una única instancia de selección, haciendo el proceso de una forma mucho más ágil y mucho más flexible. Y bueno, como les decía anteriormente, se compone esta mesa de actores, que si bien obviamente uno cuando habla de mesa de actores y de involucrar, etcétera, siempre estamos hablando que son situaciones conflictivas, que son situaciones de puja de poder, de diferentes intereses, etcétera, pero sí, digamos, es importante resaltar cómo cambia la perspectiva al momento de la implementación en esta segunda etapa y qué es lo que se considera y el lugar que vienen a ocupar justamente estas organizaciones sociales y estas organizaciones del colectivo en un lugar mucho más político y mucho más involucrado con la decisión de ser implementadora. Y que bueno, y que justamente para poder generar el proceso de implementación, inevitablemente esto se tiene que transformar en una serie de acuerdos mutuos entre las organizaciones en pos de justamente agilizar el proceso del cupo, agilizar el proceso de la política y obviamente, digamos, mejorar la implementación. Obviamente que uno dice esto en una segunda etapa porque siempre digamos que nosotros implementamos un programa, una política, etcétera, inevitablemente hay un montón de ajustes y hay un montón de errores y de cosas que se van subsanando en la medida que se va implementando la política. ¿Sí? Y que en este segundo momento, en esta segunda parte de implementación, si bien sí hay un cambio de gobierno y hay un cambio de mirada, también veníamos justamente con la base de qué eran las cosas que tal vez no estaban funcionando de forma acorde o cuáles eran las tensiones que expresaban justamente el colectivo travesti trans. Y bueno, y por último, y no me quiero extender más porque estamos un poco pasadas de tiempo, en realidad lo que nosotros planteábamos era algunos interrogantes que nos interesaba justamente seguir profundizando porque nos interesa el tema, porque nos interesa la problemática,
que bueno, que en realidad eran algunas preguntas que están vinculadas con esto que mencionaba anteriormente, que tiene que ver justamente cómo mejorar estos procesos de implementación, que siempre volvemos a lo mismo que tiene que ver con la evaluación de las políticas, con la evaluación de los programas. Sabemos que, o por lo menos en nuestro país, es difícil, digamos, lograr evaluación de políticas, evaluación de programas, no es algo que se hace siempre. Entonces me parece que justamente en algo que Rosario fue pionera, porque como decía Mar, fue la primera ciudad en 2016 en implementar la política de cupo, digamos, desde nuestro lugar es importante justamente resaltar, hacer estos procesos de evaluación para ver qué se puede mejorar del cupo y cuáles son las modificaciones, y también escuchando sobre todo al colectivo travesti trans, qué tiene para decir justamente de sus problemáticas, de sus vivencias, de sus complicaciones, etcétera. Y bueno, y en base justamente de mejorar y de seguir justamente profundizando una política tan importante como es el cupo laboral travesti trans. Así que bueno, no me quiero extender más. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, Moverle la cámara. sí, entiendo que estamos un poco pasadas con el tiempo. Sí, ya están cerrando la universidad. Sí, exactamente. Así que bueno, si alguien quiere decir algo cortito, alguna reflexión o alguna pregunta en Acá quieren hacer particular. una pregunta para. Hay una chica con la mano levantada ahí en el... Ah, bueno, vamos primero con la presencial y después con la del Zoom. Bueno, no sé si se me escucha bien allí. No sé. ¿Se escucha bien en el Zoom? Sí, 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 se escucha bien. Tengo más preguntas una o dos, digamos, de la cuestión del consumo problemático y escuchando esta posición. Bueno, primero principal, felicitarlas. La verdad que estuvo muy interesante. Han expuesto muy bien tanto las dos expositoras presenciales como las virtuales. Respecto a... Quiero preguntar después sobre el consumo problemático, pero sobre este último tema. Me llama la atención esto del Código Contravencional. ¿Eso fue derogado ya? ¿Está vigente y fue declarado inconstitucional? sí. Es muy raro que habilite la detención por identidad de género, es rarísimo. Sí, Está no, en derogado. Rosario sigue estando. Sigue estando, pero la habrán declarado constitucional y habrán tumbado varias veces eso. No, los códigos contravencionales siguen estando, lo que está, se prohíbe la prostitución y el ejercicio de servicios sexuales, el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Claro. Entonces, lo que llevó eso, bueno, esto es de otro trabajo que hice yo en otro momento, lo contesto yo, nada que ver, pero lo que terminó llevando, eso fue en 2012, lo que termina pasando luego de esa reglamentación es que muchas personas que ofrecían servicios sexuales en la calle lo tuvieron que empezar a hacer en espacios privados. Entonces, al hacerlo en espacios privados, también lleva a que haya muchas más situaciones de poder y de abusos a todo ese colectivo, y a la vez muchas más detenciones por hacerlo en la vía pública. Nosotros tenemos espacios que son históricos, como por ejemplo la Plaza Libertad, que era la plaza donde antes las personas trans y trans ofrecían sus servicios, y desde ese momento no lo pudieron hacer más, teniendo que en muchos casos actuar colectivamente, por ejemplo, para alquilar departamentos para poder ejercer tranquilas, o en muchos casos someterse a otra persona que Claro, es la que termina... promueve al proxeneta o a que claro, alguien regentea, termina promueve pasando eso. eso. Y hay debates, esto está muy debatido, principalmente yo he ido a un par de paneles vinculados a el sindicato de mujeres meretrices, que es la que habla mucho de este tema, y en Rosario también se debate mucho, pero bueno, sigue vigente la ley, y no es solo en Rosario, está también en otras ciudades del país que ahora no me acuerdo, pero se puede buscar y hay varios temas. En Córdoba creo que también, sí. Y hay varios trabajos escritos al respecto. Capaz que es letra muerta, capaz que ya no se hace más y quedó nomás. Pero bueno. Yo lo busqué recién porque yo me acuerdo en la tesina yo profundicé sobre esta cuestión. Y claro, yo acá puse, a pesar de su derogación, al día de hoy en algunos lugares sigue habiendo casos de prácticas persecutorias para la población travesti trans, acoso y detenciones, que es lo que decía Aye, amparándose en la ofensa a la decencia o moralidad pública, que tiene que ver con esto que nombraba la compañera recién.
¿Este cupo laboral trans es para qué área? ¿Para qué área? Claro, ¿es solamente para personal jerárquico, que son los que entran y se van con la gestión? ¿O, es para, o tienen el cupo asegurado para personal permanente, o sea, para personal No, contratado puede permanente? ser ¿Para qué área? puede ser para cualquier área. En Rosario son, esto también lo profundizamos en la tesis, perdón, Pri, contesto yo, pero Sí, sí. contestá si querés. No, no, En Rosario son 5 ingresos por año, lo que en teoría establece, digamos, la ordenanza de cupo. Y yo también en la tesis hice un, que se los muestro, Ustedes aquí piensan que estamos. la cantidad de gente de la Municipalidad de Rosario, o sea, eran 15 secretarías, ¿no? O 12. Y hay secretarías súper grandes, imagínense que la de Cultura nada más tiene más de 1000 personas, o sea que 5 al año tampoco es tanto. En 10 años son 50. Sí, Es nada. es nada, imagínense, solo Cultura tiene más de 1000, y son Esquema entre 7 y que 12 secretarías. está en la tesis que está, que pusimos a qué área, justamente en qué áreas se habían dado los ingresos. Por ejemplo, en el 2017 fue en el área de diversidad, en el área de violencia de género, en la Secretaría de Producción, en la Secretaría de Gobierno. En 2018 se produjo un solo ingreso, que fue en la Dirección de Juventud, o sea, no se respetó, digamos, lo de los 5 ingresos de la ordenanza. En el 2020 fue en los centros de protección para mujeres víctimas de violencia de género, que es también un área de la municipalidad. El cargador, perdón, sí. Perdón. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque en Corrientes, por ejemplo, yo he visto, aunque en organismos nacionales, se cumplía con esto, pero eran solamente contratos. Claro. ¿Y qué pasaba con eso? Vencía el año y... Bueno, no, generalmente la gestión que los tomaba los mantenía, pero Claro. quedaban a merced de la próxima Sí, gestión sí. a ver si mantenían o no, porque no tienen planta permanente. Un problema que excede a esto, digamos, pero pregunto, ¿no? Por si vieron esa ley problemática. En Nación se le está dando de baja a las personas que entraron como contratos. Y ahí, claro, yo, exactamente, Sí, por eso, a eso va, digamos. Lo que sucede en Rosario es que creo que fue como una ciudad modelo o ciudad de ejemplo. Yo justo ayer hablaba con el ley que trabaja en la Municipalidad de Rosario y me decía que en Rosario siguen produciéndose los ingresos, o sea, se producen. A lo mejor en algunos casos sí fue algún año, esto que yo les mencionaba, el 2018, que se produjo un ingreso, porque tiene que ver también con el cambio de gestión, o sea, hay cuestiones como más vinculadas a lo político, que es interesante, o sea, es interesante el debate, porque sí, hay cuestiones en donde la política queda un poco floja, o sea, tiene algunas patas flojas, que puede pasar que, bueno, si es una política que nace de una ordenanza, bueno, si bien se sigue respetando y los gobiernos, más allá de que se pasó un cambio de gestión y demás, bueno, nada, yo me acuerdo de las entrevistas que hice a las personas del colectivo Travesti Trans que me decían esto: nosotros tenemos miedo de que el día de mañana cambie la gestión y por ahí, no sé, cae un director o directora de diversidad sexual que, no sé, no quiere seguir con la política, no quiere seguir implementando la política, o disuelven el área directamente. Claro, en sí. provincia de Santa Fe está pasando eso. Crearon áreas después del 2020 y ahora todas las pases a planta que se habían dado en esa área lo están dando de baja. Una consulta, no sé si se escucha. Vamos cerrando por una. Desde el área de diversidad sexual hay una sensibilización hacia, igual por lo que dijiste, son áreas receptivas, porque es dentro del mismo género, o sea, Sí, pero igual está buena la pregunta. si hay una sensibilización hacia el equipo que recibe a la persona, porque en provincia, una de las cuestiones de Buenos Aires, donde yo trabajo, una de las cuestiones que también se está viendo y se está trabajando es que no vuelvan a sentir como marginaciones dentro de sus mismas áreas de trabajo, ¿no? Bueno, acá en lo que nosotros identificamos como el primer periodo, sí pasaba eso, porque hasta en las propias entrevistas te decían que el proceso de selección era raro, que no sabían bien cómo se elegían. En cambio, con el segundo periodo, que fue de mayor apertura, como contaba Richu recién, sí, todas te decían que hubo un clima más cálido, y mismo incluso al interior de las áreas del Estado, tanto de las que formaban parte de la implementación como las áreas en donde se iban a producir los ingresos, sí hubo otra sensibilización, hubo capacitaciones, reuniones y más, porque lógicamente había resistencias, como cualquier, digamos, cambio, cualquier implementación de una nueva política.
Sí, la SAE para Ley Micaela, imagínate para, Sí, para el CUP, pero bueno, sí. ¿Qué les pasa a la movilidad? Sí. No, la de tenías otra movilidad. No, la de Sobre el consumo problemático, si me consumo. permiten. Sí, sí, Bueno. Respecto a al consumo problemático, ¿qué estrategia específica emplearon para prevenir el consumo problemático en la sociedad rosarina? ¿Y qué estrategia emplearon para los barrios más vulnerables? Y si se puede también decir si hay algún programa, perdón, cómo se abordó la rehabilitación. Este es un tema muy complejo que da. Pero bueno, lo que pueda salir de esas preguntas, digamos. Entonces, saber qué estrategia específicamente usaron para prevenir y cómo trataron la cuestión de la rehabilitación después, lo que se pueda. Bien. Sí, es súper complejo. Espero ser lo más breve posible, pero es así. Este plan, como yo les mencionaba, tiene 3 aristas. La parte de prevención, la parte de asistencia y una parte de formación. Desde la política municipal se entendió que justamente no se puede solo asistir o no se puede solo prevenir, sino hay que hacerlo todo de manera integral. En relación a la parte preventiva, se generaron muchas actividades vinculadas al deporte, vinculadas al arte, al ocio en general. ¿Por qué? Porque se entiende que a los jóvenes, se dice jóvenes, pero bueno, el consumo problemático está atravesado en todas las edades, pero fundamentalmente los jóvenes, que es la situación más crítica en la ciudad de Rosario, lo que se busca es generarles proyectos de vida. Estos proyectos de vida se dan a partir de oportunidades, y estos van de la mano de la cultura o del oficio. Entonces, en la parte más preventiva, si se quiere, se apuntaba más a las estrategias indirectas. Digo, la idea no era ir con un curso o con una capacitación de no consumas, no era la lógica. Lo que se buscaba era brindarle herramientas, brindarle posibilidades no sé, por ejemplo, estos oficios, carpintería. Se trabajó mucho. La ciudad de Rosario tiene una particularidad, y es que tiene un sistema muy descentralizado. Acá hay distritos, o sea, la ciudad de Rosario está compuesta por 6 distritos, y a su vez cada distrito tiene centros de convivencia barrial, se llamaban antes. Con el cambio de gestión ahora no me acuerdo, creo que son centros cuidar, donde están ubicados estratégicamente en distintos barrios. Cada barrio, además de cada distrito, dentro de cada distrito hay distintos barrios, y en cada barrio siempre hay un CCB, es un centro de convivencia barrial, y un centro de salud. ¿Qué se buscaba? Que tanto el CCB como el centro de salud, que son esos lugares de cercanía, puedan vincularse con su comunidad, con esa comunidad más chiquita. Entonces, ¿cómo lo hacía? A través de estas estrategias. Estrategias, por ejemplo, el centro de salud capaz con una campaña de, no sé, nutrición o alimentación, o después el CCB se ocupaba más de los oficios, capaz vinculados a esto que decía, carpintería, manicuría, diseño digo, el plan es muy general, no abarca solo lo asistencial. Sí, por supuesto, después está el eje asistencial, donde concretamente estaba la estación, que era un dispositivo de asistencia, donde no se internaba. Este paradigma de la complejidad, que está basado en la ley de salud mental, entiende a la internación como una última instancia, ¿no? Y también medio que se busca la voluntariedad de esa intervención o de esa internación. Entonces, lo asistencial es más un dispositivo donde hay encuentros con psicólogos, con médicos, todo. En cada una de las instancias se observa ese trabajo interdisciplinario que justamente viene vinculado a esta idea de la complejidad. Entonces, en la parte asistencial estaban los dispositivos territoriales, estaba el DIAT, que era un dispositivo de Nación, de Seronal específicamente, que es la Secretaría de Nación, y la estación. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno de los territorios tenía estos centros asistenciales donde llegaban las personas que capaz tenían una situación de consumo problemático, pero que no necesariamente requerían capaz algún tipo de intervención más de tipo internacional. En esos casos, capaz, trabajaban con estas personas, y si era necesario, se derivaba a algún hospital o tal. Entonces,
un poco en resumidas cuentas, el plan abarcó todos estos ejes, tanto lo asistencial, a través de los dispositivos territoriales, lo preventivo, a través de estos lugares más localizados como los CCB y los centros de salud, y bueno, después la parte más de formación que tenía que ver con generar promotores en relación a los consumos problemáticos. Acá en Rosario, hace un tiempo, hubo un incidente en una fiesta electrónica donde una persona fallece. Entonces, ante eso se decide formar promotores en relación a los consumos problemáticos. Entonces, también está esa pata de buscar formar promotores para divulgar también esta información en distintos lugares. Por ejemplo, se trabajó mucho con los locales nocturnos acá en la ciudad de Rosario, donde se les brindaba capacitaciones, donde se les solicitaba que haya un bidón de agua, iluminación para la salida de emergencia. Digo, este plan abarcó todo, pero al mismo tiempo fueron bastante separadas cada una de las intervenciones. Digo, lo asistencial, dispositivos, lo preventivo tenía que ver más con trabajo en lo territorial y local, y bueno, después la formación. Nancy, Tenemos muy que cortar. clara. Muy bueno, Me muy están bueno. diciendo acá por cucaracha que tenemos que cerrar, Listo. porque me parece que está cerrando la universidad, pero Nancy, la verdad que tu respuesta es No, súper nosotros clara. somos los encargados de cerrar hoy. Claro. Les agradezco, bueno, para cerrar, les agradezco mucho a todos y todas por participar, por escucharnos tan atentamente y por sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, para nosotras es una gran experiencia poder compartir los trabajos y lo que hacemos y lo que nos gusta. Así que bueno, muchas gracias y cerramos. Gracias por Gracias por la estar. paciencia.